Hola, hoy vamos a ver antiarrítmicos. Bueno, para entender los antiarrítmicos tenemos que entender cómo funcionan los potenciales de acción en el corazón. Vamos a ver que tenemos dos procesos de potencial de acción diferentes dependiendo de qué célula estemos hablando, porque recordemos que en el corazón tenemos dos tipos de células. Las células nodales, que son las que están en el sistema de conducción eléctrica, y los cardiomiocitos, que son pues las células contráctiles, ¿no? De músculo. Entonces, las células nodales tienen una propiedad que se llama automatismo, que quiere decir que se pueden despolarizar a sí mismas, o sea, pueden producir un potencial de acción por sí mismas, mientras que los cardiomiocitos no tienen ese poder, sino que requieren precisamente de las células nodales para que éstas produzcan el potencial de acción y se lo pasen a los cardiomiocitos. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que funcionan estos dos procesos de formación del potencial de acción. Primero vamos con la excitación rítmica, ¿no? Que es la de las células nodales del sistema eléctrico. Vamos a ver que estas células tienen un potencial de reposo, un potencial de membrana en reposo de menos 60 milivoltios. Después, todo comienza en la fase 4, donde vamos a ver un flujo de sodio. Ahora, este sodio va a fluir hacia adentro de la célula por canales HCN, que significa Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide Gated. O sea, Cyclic Nucleotide Gated quiere decir que se abre por nucleótidos cíclicos. Los nucleótidos cíclicos son el AMPC. Ahora, ¿de dónde sale este AMPC? La noradrenalina, que viene pues del sistema simpático, va a estimular los receptores beta 1 y estos receptores beta 1 están acoplados a una proteína G. Cuando las proteínas G se activan, todas lo que van a producir es AMP cíclico. AMP cíclico. Entonces, todo comienza desde un neurotransmisor, que es la noradrenalina. La noradrenalina estimula los beta 1, que están acoplados a proteína G. Al activarse, van a hacer que esa proteína G libere AMP cíclico y el AMP cíclico activa a los canales HCN. Ajá. Y cuando el canal HCN está activado, permite el flujo de sodio hacia el interior de la célula. Entonces lo que va a hacer es que esa célula se ponga más positiva. Entonces va a pasar de menos 60 milivoltios a menos 40 milivoltios. Y a esto le llamamos despolarización lenta. Ujú. Ahora, después viene la fase cero, donde hay un flujo de calcio a través de los canales tipo L. Ahora, el calcio también tiene carga positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula va a pasar de menos 40 milivoltios hasta 10 milivoltios. Ujú. O sea, se va poniendo cada vez más positiva. Primero por el sodio y después por el calcio. Y después viene la fase 3, donde vemos el cierre de los canales tipo L de calcio y flujo de potasio. El potasio, o sea, saben que se encuentra dentro de la célula, entonces este va a fluir hacia afuera, la célula lo va a sacar. Y el potasio también tiene carga positiva, entonces al sacar las cargas positivas, pues la célula se va a poner más negativa. A esto de que la célula se le pone más negativa, se le llama repolarización. Entonces, o sea, despolarización es todo lo que va a hacer a la célula más positiva y repolarización todo lo que hace a la célula más negativa. Ajá, entonces hacia arriba despolarización, hacia abajo repolarización. Ahora, pues ya, fluyó, el potasio se fuera y ya se está empezando a repolarizar. Y después llegamos de nuevo a la fase 4, fue con la que empezamos. Aquí va a haber inactivación del flujo del potasio y se va a activar la corriente IF, que es la corriente FONI. A ver si se acuerdan de la corriente FONI, que se encuentra específicamente en el nodo sinusal y un poco en el nodo auriculoventricular. Y pues esta corriente FONI lo que tiene de especial es que puede darle esa propiedad de automatismo a las células nodales. Es la corriente FONI la que va a hacer que se activen todos estos canales de HCN, etcétera. Es la que le da la propiedad de automatismo a la célula nodal. Ahora, vamos con la excitación contráctil, que es la que sucede en los cardiomiocitos. Los cardiomiocitos tienen un potencial de reposo de menos 90.
es mucho más negativo que el de la célula nodal, si se acuerdan, porque este era de -60, es más negativo. Y esto es debido a los canales KIR, que son canales rectificadores internos de potasio. Potasio, rectificadores internos, canales rectificadores internos de potasio. Que todo el tiempo lo que están haciendo es sacando potasio. O sea, infinitamente se la pasan sacando potasio, 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 y así entonces la célula se pone más negativa. Entonces estos tienen un potencial de reposo más negativo. Ahora, también hay que tener en cuenta que sodio, pequeña parte del sodio y potasio que se encuentra en las células nodales puede pasar a los cardiomicitos a través de unas uniones intercelulares que se llaman tipo gap, llevando la célula hasta -70 milivoltios, que es el potencial umbral, o sea, el potencial de acción, o más bien el potencial de membrana, que debe de alcanzar la célula para poder despolarizarse. Entonces, bueno, en otras palabras, es que la célula nodal va a llevar, o sea, de por sí, inicialmente de por sí va a llevar al cardiomiocito a estar en su potencial umbral, o sea, lo va a llevar de esto a esto pasándole algunos iones que tiene a través de unas uniones celulares especiales que son las uniones tipo gap, que son como canales que se encuentran entre las mismas células. Y por ahí le pasan ciertos iones para poderlo llevar a su potencial umbral, o sea, el potencial que deben de alcanzar para poder despolarizarse. Ahora, ya que la tienen en este potencial umbral de -70, porque dicen, no manches, está muy negativa, tenemos que pasarle tanto positivo para que no nos cueste tanto trabajo despolarizarla. Ajá, entonces ya entramos a la fase cero. La fase cero es que al alcanzar el umbral, o sea, se abren los canales de sodio. A esto se le llama despolarización rápida y la va a llevar de -70 hasta -20 milivoltios, o sea, la va a hacer más positiva. Después, sigue la fase 1. Aquí se inactivan los canales de sodio y los de potasio y de cloro se activan, así que el potencial de acción cae levemente. O sea, ¿por qué? El potasio va a salir, entonces nos vamos a quedar sin cargas positivas. Además de que el cloro va a entrar, el cloro tiene carga negativa, entonces la célula se va a poner un poco más negativa, entonces el potencial de acción va a caer. Recuerden que todo lo que va hacia abajo es que se pone más negativo. A esto le llamamos repolarización transitoria. Se le llama así porque digamos que sí, va a caer tantito, pero no va a caer completamente, pues. Después sigue la fase 2, que es cuando los canales de potasio se abren para que el potasio salga y los de calcio se mantienen abiertos, así que el calcio está entrando. Entonces, fíjense aquí, en la fase 2 el potasio está saliendo, le estamos sacando cargas negativas, pero al mismo tiempo el calcio está entrando, o sea, están entrando cargas positivas. Entonces, así como salen cargas positivas, entran cargas positivas. Por eso, aquí tenemos un periodo eléctricamente equilibrado, que podemos ver en el potencial de acción como la meseta. Ajá, porque tanto salen las cargas positivas como entran. ¿Mm? Entonces, pues no hay cambios, se queda en una meseta. Después viene la fase 3, donde se cierran los canales de calcio y continúa el flujo de potasio. A esto le llamamos repolarización rápida. Entonces, ahora sí el potencial de acción verdaderamente va a caer. Verdaderamente va a caer, la célula se va a hacer negativa y llegamos a una fase 4, donde pues ya pasó todo su desmadre de todos los iones y ahora se tienen que reordenar. Entonces la célula va a sacar el sodio, que es lo que debe de ir afuera, y va a meter su potasio, que era lo que iba adentro. Y ya, a esta fase, pues va a ser la de reposo, ¿no? Ya ordenamos todo como tenía que estar como estaba al principio. Entonces aquí quiero que vean esto que les menciono. Entonces, si recuerdan, les mencionaba que la fase cero del potencial de acción de los miocardiocitos consiste en que se abren los canales de sodio y entonces ahí lo van a llevar hasta el potencial umbral, ¿no? Que es de -70, potencial umbral. Bueno, aquí lo marca diferente, pero en el video de las sardinas así decía -70. Después, en la fase cero, cuando se alcanza el umbral, hay despolarización rápida, que llega aproximadamente hasta los 20 milivoltios, que es la fase 1.
digo, la fase cero. Después viene la fase uno, que es lo que les mencionaba de que la repolarización transitoria, que es que cae un poquito el potencial de acción, cae un poquito. Y acuérdense que cae porque se cierran los de sodio y empieza a salir el potasio, pero también entra un poco el cloro, entonces como que sí sale el potasio, sale lo positivo, pero también entra lo negativo, que es el cloro, entonces sí, se cae un poquito. Pero aquí viene la fase de meseta, que es la 2, que es cuando sale el potasio, pero también está entrando el calcio, o sea, sale positivo, pero también entra positivo, entonces hace esta meseta. Y después viene la parte en la que el potasio sale completamente, es la respolarización rápida, y regresa a la fase 4, donde la bomba sodio-potasio va a reordenar los iones, como veremos más adelante cuando les hable de digoxina. Y aquí está la corriente del nodo sinusal, que es la corriente pues de las células nodales, donde les mencionaba que pues prácticamente todo inicia en la fase 4 cuando entra el sodio por los canales HCN, luego viene la fase 0, que es cuando entra el calcio, entonces se pone más positiva, luego viene la fase 3, que es cuando el potasio sale y entonces se pone negativa, y de nuevo se vuelve, o sea, ni siquiera alcanza el reposo, o sea, esta célula ni siquiera alcanza como tal el reposo, sino que se vuelve a despolarizar inmediatamente. Entonces, 403, 403, y ya. Y bueno, esto cuando lo estudié decían que esto tiene como forma de aleta de tiburón, a diferencia de esta que hace su mesetita, esta tiene forma de aleta de tiburón. Bueno, ya no sé si esto les sirva de algo, pero a lo mejor para recordar la forma de que esta es como que, pues, se va repolarizando, repolarizando, no tiene reposo, pues. Ahora vámonos. Let's go. Ah, ya no me puedo salir. Esperen. Bueno, y aquí les hice como que un resumencito de las diferencias que hay entre el potencial de acción de las células nodales al de los cardiomiocitos. Bueno, en las células marcapaso no hay fase uno ni 2, o sea, no hay repolarización, la repolarización transitoria ni meseta. La fase 4 está en pendiente y jamás llega al reposo. Ajá. Después, esta también tiene menor umbral, porque como les dije, incluso la célula nodal le pasa tantos iones por las uniones gap para que, pues para que no tengas un umbral tan negativo. Y después, acá la despolarización no solamente está dada por el sodio, sino que también por el calcio. Ajá. En las células marcapaso, no solamente por el sodio, sino también por el calcio. Y ahora vamos con la clasificación de Vaughan-Williams para los antiarrítmicos. Los divide pues prácticamente en 5 clases dependiendo del mecanismo de acción. Primero tenemos la clase uno, que son los bloqueadores de los canales de sodio. Hay que saber que los fármacos de clase uno tienen potencial arritmogénico, o sea, así como te van a quitar las arritmias, puede que te produzcan más arritmias. Entonces hay que evaluar como que riesgo-beneficio. Ahora, los de clase uno se dividen en tres, A, B, C. El 1A es la quinidina, la disopiramida y la procainamida. El 1A va a inhibir la fase 4. La fase 4 es la de como que reordenamiento, ¿no? De reordenamiento de los iones. Y también va a inhibir algunos canales de potasio. Va a aumentar así el tiempo del potencial de acción y el periodo refractario, que es como el periodo que hay entre un potencial de acción y otro, el tiempo que hay entre un potencial de acción y otro. Entonces va a reducir pues la frecuencia cardíaca. Ahora, los 1B son la lidocaína y la mexiletina. Estos tienen un efecto débil en la despolarización en la fase cero, es decir, que casi no inactivan los canales de sodio rápido. Este va a disminuir también el tiempo de potencial de acción, este lo aumenta, este lo disminuye y también disminuye el periodo refractario.
O sea, tienen como que efectos contrarios, si se dan cuenta. Después tenemos los 1C, donde tenemos la flecainida y la propafenona. Estos son muy potentes inhibidores de los canales de calcio rápidos, disminuyen la respolarización en la fase cero y también pueden inhibir la conducción en las fibras de His y Purkinje. Ahora, aquí, pues yo creo que lo importante es que se aprendan qué es la clase 1, o sea, los bloqueadores de los canales de sodio, aprenderse cuáles son los medicamentos que pertenecen a cada uno de estos grupos. Tal vez esto no tanto, pero esto sí, y esto de acá arriba. Y pues aquí les puse algunas como que los que el profe dijo que eran más importantes y algunas como que consideraciones que él mencionó, que es la lidocaína es utilizada para taquicardias ventriculares en bolo y es muy, muy utilizada. Luego, la flecainida, que es 1C, también es muy utilizado y pues dijo su nombre comercial que no creo que sea importante. Y después tenemos la propafenona, que esta sí es muy importante porque es la más utilizada en las taquicardias supraventriculares de todos los medicamentos antiarrítmicos que existen. Entonces, propafenona más utilizada en taquicardias supraventriculares. Ahora, la propafenona, para poderla dar, requiere que el paciente tenga un corazón estructuralmente sano. O sea, no lo podemos dar en pacientes isquémicos, que tengan cardiopatía isquémica. Requiere un corazón estructuralmente a todo dar. Después, también está indicada para el Wolff-Parkinson-White y la fibrilación auricular. Luego vienen los clase 2, que pues prácticamente son beta bloqueadores. Entonces, actúan inhibiendo los receptores beta 1. Lo que van a hacer es deprimir la automaticidad del nodo sinusal y ralentizar la conducción en el nodo AB. Y bueno, pues van a tener un efecto disminuyendo la frecuencia cardíaca, por lo que van a ser cronotrópicos negativos, y también la contractibilidad, por lo que van a ser ionotrópicos negativos. Entonces, ionotrópico negativo. Inhiben los beta 1 y ya con eso. Y pues o el efecto que van a tener en el potencial de acción es que prolongan la fase 4 y la fase 3. Ahora, recuerden que los beta bloqueadores sí, pues se dividen como no selectivos, selectivos y beta bloqueantes. Pues los no selectivos también inhiben a los alfa, los selectivos únicamente a los beta y los alfa beta bloqueantes intencionadamente inhiben a ambos receptores. Entonces, en los no selectivos tenemos el propanolol y el sotalol. El sotalol además tiene efectos clase 1 y puede producir el efecto adverso de torsade de Pontes. Pues es un hallazgo en el electrocardiograma. Pero bueno, el propanolol es el más utilizado de los no selectivos y se utiliza para síndrome de QT largo y las varices esofágicas. Ahora, en los selectivos, pues hay muchísimos. El metoprolol succinato, que es muy importante que sea succinato, porque hay otro metoprolol que no me acuerdo cómo se llama y no sirve, entonces succinato. El bisoprolol, esmolol, nebivolol, atenolol. Y de aquí, pues el mejor, que él dijo que es el mejor, es el metoprolol succinato. Y después tenemos los alfa-beta bloqueantes, donde encontramos el abetalol y el carbediol. El abetalol se utiliza también en crisis hipertensivas. Creo que, de hecho, este es uno de los medicamentos que se puede utilizar en preeclampsia. Y también se utiliza en disección de aorta, mientras que el carbediol se utiliza para falla cardíaca. Ahora vamos con los clase 3, que son los inhibidores de los canales de potasio. Ya tenemos que recordar que los canales de potasio son los responsables de la repolarización. Ahora, porque pues al salir el potasio, pues la célula se va a hacer más negativa, ¿no? La repolarización. Ahora, estos van a aumentar la duración del potencial de acción y van a aumentar el periodo refractario efectivo. O sea, también hacen que el potencial de acción dure más y que haya más tiempo entre cada potencial de acción. En este grupo tenemos la amiodarona. Esta es la más importante, es la más usada.
Y es un medicamento muy, muy liposoluble, o sea que puede penetrar bien a los tejidos, por lo que se va a depositar en los órganos. Y de ahí es que surgen sus efectos adversos, donde tenemos el más frecuente, que es el hipertiroidismo. O sea que ese es más frecuente de los efectos adversos, pero también es raro, o sea, ¿sí me entienden? O sea, es raro que a una persona le suceda, pero seguramente si tiene un efecto adverso, pues será hipohipertiroidismo. Mientras que la fibrosis pulmonar es el efecto adverso más grave. Está indicada para fibrilación auricular y para taquicardia ventricular. Pues aquí está la dosis, que no creo que sea preguntable. Pero bueno. Después, tenemos la dronedarona, que este es menos potente que la amiodarona, pero tiene también menos efectos adversos. Y tenemos también la dofetilida y la ibutilida, que estos ni siquiera los vimos en la clase, pero pues vienen en la tabla de los antiarrítmicos, que son mucho más selectivos que estos dos, pero son más propensos a generar arritmias como efecto adverso. Luego tenemos la clase 4, donde encontramos los inhibidores de los canales de calcio sensibles a voltaje, que actúan específicamente en el nodo sinusal y en el auriculoventricular. Estos, al inhibir los canales de calcio, van a disminuir la conducción eléctrica y también la contractibilidad. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, sí actúan en el nodo sinusal y en el auriculoventricular, disminuyendo la conducción, pero también en el miocardiocito, al inhibir al calcio, pues va a reducir la contractibilidad, porque recuerden que el calcio contrae. Entonces va a tener un efecto ionotrópico negativo. Ionotrópico negativo. Y bueno, también en este grupo entran los en este grupo más bien entran los calcioantagonistas no dihidropirimidínicos. O sea, recuerden que los calcioantagonistas se dividen en los dihidropirimidínicos, que se caracterizan por actuar más a nivel periférico, o sea, en los vasos, y los no dihidropirimidínicos, que son más selectivos para el corazón, y que son el verapamilo y el diaceto. Luego tenemos los clase 5, donde tenemos varios medicamentos que tienen un mecanismo de acción diferente. Empezamos por la digoxina. La digoxina inhibe la bomba sodio-potasio ATPase. Ahora, si recuerdan, acá en la fase 4, yo les mencionaba que lo que sucede es que los iones se reordenan. O sea, tenemos que sacar el sodio y meter el potasio, ¿no? Que es como el estado natural de la célula, que todo el potasio está dentro y el sodio está afuera, ¿no? Entonces, para esto tenemos a la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a meter el potasio y a sacar el sodio. Mete el potasio, saca el sodio. Ahora, en la membrana también tenemos algo que se llama intercambiador sodio-calcio. Entonces, este intercambiador lo que va a hacer es, pues, lo que dice, intercambiar en ambas direcciones dependiendo del gradiente. O sea, juega con los gradientes. O sea, puede meter o sacar el calcio o el sodio, meterlo o sacarlo, dependiendo de cómo estén los gradientes. Entonces, al inhibir la salida del sodio, o sea, si estamos bloqueando esta bomba, estamos haciendo que el sodio no se salga, ¿no? Que sería lo normal, o sea, el sodio no va a salir. Entonces, pues la célula, como este transportador funciona con gradiente, al ver que hay mucho sodio aquí, va a decir, pues lo saco, pero para sacarlo tiene que intercambiarlo por un calcio. Entonces, voy a sacar el sodio, pero pues lo tengo que cambiar por un calcio. Entonces empieza a meter el calcio, calcio, calcio. Y que un aumento de calcio en la célula va a aumentar la contractibilidad miocárdica. ¿Sí me entendieron? Espero que sí me hayan entendido. O sea, al bloquear esta, entonces el sodio ya no va a salir. El sodio se empieza a acumular aquí y como este funciona con gradiente, va a haber mucho sodio aquí. Entonces dice, pues lo tengo que sacar, pero para sacarlo lo tiene que intercambiar por un calcio. Entonces, sí sacó el sodio, pero meto un calcio. Entonces el calcio se empieza a acumular adentro de la célula y eso aumenta la contractibilidad miocárdica. Ahora, también la digoxina tiene la posibilidad, digamos que el efecto de estimular al sistema nervioso parasimpático, por lo que tiene un efecto lucitrópico.
O sea, quiere decir que propicia la relajación del corazón. Está indicada para fibrilación auricular con febrid reducida, en insuficiencia cardíaca, y también para disminuir los síntomas de insuficiencia cardíaca refractaria, pero es un medicamento que, o sea, es como de última opción porque no aumenta la sobrevida. Siempre dices el profe, o sea, como que los medicamentos que usamos como primera elección tienen que aumentar la sobrevida y pues este no, entonces es como de última elección. Ahora, la intoxicación por digoxina, o sea, la digoxina tiene como que, o sea, como que el espacio que hay entre la dosis ideal para el paciente y la dosis tóxica es una brecha muy cortita, entonces es común que haya intoxicaciones. Un signo de la intoxicación por dioxina es la cubeta digitálica, que es una depresión en el ST. Tic, ya. Después tenemos la atropina, que es un antagonista de los receptores muscarínicos. Entonces, este inhibe los receptores muscarínicos de acetilcolina. Ahora, en el corazón tenemos receptores muscarínicos tipo 2, M2, que normalmente reducen la frecuencia cardíaca y reducen la conducción AB, porque recuerden que estos, este, o sea, los receptores muscarínicos son como, ¿cómo se dice? Ay, bueno, el- esto es lo que hace normalmente, reducir. Pero la atropina, al bloquearlos, lo que va a hacer es aumentar. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la conducción del nodo AB. Están indicados para paro cardíaco o para intoxicación por órganos fosforados, que son pues como los insecticidas y todo eso. Luego tenemos la ivabradina, que inhibe el canal IF, el canal IFONI, en el nodo sinusal. Le decíamos que pues el canal IF es el responsable del automatismo, entonces al inhibirlo pues va a reducir el automatismo. Entonces lo que hace es reducir la frecuencia cardíaca. Pero aquí, ojo, solo está indicado para taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque actúa en el nodo sinusal. Si el paciente no está en ritmo sinusal, pues no le va a servir nada. Ya. Luego, tenemos el Vernacalán, que inhibe corrientes de potasio y sodio, preferentemente en las aurículas. O sea, aquí. Está indicado entonces para fibrilación auricular, porque actúa en las aurículas, y lo que hace es retrasar los impulsos y aumentar el periodo refractario. Entonces, hace más largo el potencial de acción y hace que se tarde más entre un potencial de acción y otro. Y luego tenemos la ranolazina, que inhibe la corriente tardía de sodio. Entonces, al inhibir la corriente de sodio, acumula el sodio en la célula y eso hace que reduzca el calcio intracelular. Y ya, creo que ya eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, me puede escribir a mi chat personal. La verdad. Dios.